cómo es que nos benefician las verdaderas realidades de la conciencia si llegáramos allá. Es importante entender cuál es en sí la presencia que necesitamos vivenciar en nuestra realidad para alcanzar esto. No es que sea una meta, un lugar a llegar, sino es una presencia que necesitamos adquirir. Percepción directa de esa realidad. Y hoy vamos a hablar de ese proceso que necesitamos enfrentar y practicar para que podamos alcanzar este tipo de conciencia, ¿no? El templo interior. Voy a leerles aquí mientras vamos comentando. Un tratado monástico sobre la plenitud absoluta, o al menos una percepción de esa plenitud, ¿no? La pobreza del deseo. El hombre común vive creyendo, común, yo común, tú común, nosotros comunes, vive creyendo que la paz es un lugar al que se llega, una meta por conquistar. Pasa sus días acumulando objetos, afectos, logros. Yo hice tal y cual cosa, yo tengo esto y lo otro, ¿no? Como si la vida fuera un saco que debe llenarse y llenarse y llenarse. Ahí tengo el saco y pongo y pongo y pongo. Antes de poder descansar, ¿no? No voy a estar feliz si no tengo el saco lleno. Pero los sabios conocen una verdad más profunda. La paz no es un destino, sino la disolución del viajero. La disolución del viajero. ¿Qué significa? Que tú, yo y todos nosotros como viajeros dejemos ese concepto del viaje como parte de un proceso donde hay un principio y un fin. Empecemos a entrar en el plano del meditador que recibe su información desde el alma, en un estado de conciencia presente. O sea, obsérvense menos como alguien que camina del punto A al punto B y más como alguien que está sentado dejando que la información le baje desde el plano de lo real. Por eso es que somos justamente un alma que tiene como condimento esencial, o sea, su propia composición, Sat Chit Ananda, eternidad, conocimiento que baja de lo divino, y Ananda, felicidad. El Taitriya Upanishad lo expresa con claridad. Santosha Param Sukham. El contentamiento es la dicha suprema. Claro, porque Ananda, ¿no? La esencia de esa felicidad proviene del alma, lo que realmente somos. No se trata de alcanzar un estado, sino de despertar a la comprensión de que ya estás completo. Y esto cuesta mucho porque constantemente vivimos con la idea de la incompletitud, con la idea de la carencia, y por todos lados nos bombardean con ese tipo de información desde que nacemos. Y este tipo de percepción, esta filosofía, la tenemos como un hobby. No vivimos la esencia de lo absoluto, sino que simplemente la teorizamos. Y ahí es donde está el problema. Por eso que cuando vemos un sabio verdadero, es muy diferente a lo que nosotros estamos vivenciando. ¿Por qué? Porque ellos viven en ese estado de la conciencia. Eso es verdaderamente estar en la plenitud del alma, ¿no? Vivir eso. Como dijo el filósofo estoico Séneca, el que no tiene bastante con poco, no tendrá bastante con nada. Constantemente estamos creyendo que necesito esto, necesito aquello para subsistir. Nos cuesta muchísimo lo que es el último y conclusivo mantra del Bhagavad Gita, Sarva Dharman Paritaya, abandonar todos los dharmas, abandonar todas las creencias, abandonar los apegos, abandonar todo lo que son bastones constantes. ¿Por qué? Porque nos criaron con la idea de tener esos bastones. Pero es cómico, la muerte nos va a quitar todo, absolutamente todo lo que creíamos que era nuestro apoyo. No tenemos apoyo, ni padre, ni madre, ni personas, ni amantes, ni esposos, ni perros, nada. La verdadera plenitud
está en nosotros mismos. Si usamos ese estado de conciencia como algo como la vida real, vamos a poder tener relaciones con el perro, con tu esposa, con tus hijos, con tu padre, con tu vecino, desde el estado de la plenitud. Y eso cuesta, pero tenemos que tratar al menos de llegar a ese estado de la plenitud, con la percepción de qué es en sí mi esencia divina como alma, qué es en sí la plenitud para mí. Y ahí tú te buscas tu verdadero Dharma, el Sanatan Dharma, el Dharma eterno del alma, el que no depende de absolutamente nada externo. No es algo simple de realizar por la cantidad espectacular de microchips que nos hemos puesto como ideas que constantemente nos hacen ver cualquier cosa que va en contra de nuestras creencias limitantes como un enemigo al que tenemos que prestarle batalla, ¿no es cierto? Ahí es donde está el conflicto existencial. La mente insatisfecha es como un vaso agrietado. Por más que viertas en él, nunca se va a llenar porque siempre sale por algún lado. Siempre hay algo que no encaja. Pero ¿sabes por qué no encaja? Porque no estás viviendo tu realidad como un alma, porque estás viviendo en la mente. La auténtica riqueza no está en poseer, sino en haber trascendido la necesidad de poseer. Y es algo en lo cual todos estamos trabajando, incluyéndome, pero con seguridad. ¿Cómo se logra esto? No mediante la acumulación, sino mediante el desapego consciente. No es rechazar al mundo, sino verlo como lo que es, un juego de sombras sobre la pared de tu propia conciencia, como las sombras de la caverna de Platón, que estaban alguien mirando, hicieron un fuego y pasaron sombra y creían que eso era el mundo. Bueno, hoy tenés tu mundo en la televisión, en una pantalla, en las creencias limitantes de los demás, que todo el tiempo te bombardea. ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo ser feliz? ¿Cómo se debe establecer una relación? ¿Cómo debo amar? ¿Cómo es la amistad? ¡Pum! Así es, así es, así es. Todo el tiempo generándote la percepción de una realidad falsa que no es la de tu alma, sino la de tu mente. La mente que aceptó crear una identidad que te distancia de tu esencia como el amante divino de lo sublime. Ahí es donde estamos distanciados. No estamos viviendo desde lo sublime, desde lo bonito, desde lo hermoso, desde lo trascendental a este mundo, sino que estamos presos, completamente presos, atados, viviendo una ilusión, tratando de encontrar cosas para suplir nuestras carencias. Pero las cosas que buscamos para suplir nuestras carencias no son más que un acúmulo de creencias extras para nuestra siguiente etapa evolutiva del karma, que no tiene nada que ver finalmente con nuestra esencia divina, libre del karma, ¿no? Buda lo expresó así: el dolor surge del deseo, la liberación del desapego. Muy simple, pero el desapego no es frialdad, es libertad, es la capacidad de amar sin poseer, de actuar sin aferrarse, de vivir sin mendigar un significado. ¿Por qué tengo que vivir? Tiene que haber un porqué. No, el porqué es tu realidad. Tú eres un ser real, divino, y estás aquí, y ya está. Y todo lo que está sucediendo a tu alrededor es parte de tu proceso evolutivo. Vamos a ver qué es la alquimia de la autosuficiencia. Imagina un océano, por más que las olas se alcen y caigan, su esencia no cambia. Así es el ser humano realizado. Las circunstancias pueden sacudirlo, pero su centro permanece inquebrantable. Al menos tenemos una idea de cómo podemos ir cultivando paulatinamente esa realidad. El Bhagavad Gita 4.22 nos lo describe con precisión. Miren: Yiricha labo santushto dvandaitito vanmasaraha samasidav asidau cha kripati na nivadhyayate. Él
El sabio se satisface con ganancias que vienen por sí mismas. No está buscando constantemente. Ha superado la dualidad. Está libre de toda envidia y es estable tanto en el éxito como en el fracaso. Por eso, él nunca se enreda aunque ejecute acciones, porque sus acciones son una ofrenda constante a lo divino. Y ahí es donde entra nuestra percepción de la realidad de nosotros mismos como seres divinos. Cuando entramos en verdadera práctica del desapego constante. Este es el corazón de la autosuficiencia, no depender de lo externo para sentirte completo. El filósofo griego Epicuro enseñó que la riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. No es lo que tienes, sino cuánto necesitas lo que tienes. Puedes estar libre en este preciso instante. Tú te levantas y sales caminando sin necesitar nada de todo lo que tienes. Y cuando digo todo. Hijo, familia, esposa, esposo, coche, casa, los utensilios de la casa, dinero. Eres capaz de caminar en dirección a tu presente. Sin todo eso, bueno, esa es la distancia que tú tienes de realizarte a ti mismo. Y es momento de empezar a vivirlo, porque es la única manera de trascender este plano, ¿no? El sabio va más allá. No es que tenga pocas necesidades, es que ha trascendido la misma idea de la necesidad. Para él cada momento es suficiente en sí mismo. Y eso no es fácil porque constantemente interactuamos con el sistema, con la sociedad, con la gente, con los otros humanos. Tú haces tu trabajo interno y viene otro humano, chiquito, grande, ¿no es cierto? Y te plantea sus creencias, su no permanencia en lo eterno. Y vos entras en el viaje, y es una constante. Y en la sociedad que vivimos, si planteas la realidad de lo eterno, te ven como un loco, te ven como alguien que no encaja, te ven como alguien que no funciona. Entonces hay un paralelismo en el ataque violento que constantemente recibimos los que queremos trabajar en la sabiduría. Y cómicamente no es el que busca, sino todos nosotros, porque todos los seres vivos están buscando la trascendencia, quieran o no realizarlo en su fuero interno, en su realidad interna, la están buscando. Y ahí es donde chocan cuando ven que tienen ese paralelismo, el bombardeo de los demás con sus creencias limitantes y cómo te juzgan si querés trascender este mundo. Entonces constantemente el bombardeo, ¿no? ¿Pero qué significa esto en la práctica? ¿Qué nos espera en el futuro que traiga felicidad? Porque si ya eres esa felicidad, no tenés que esperar absolutamente más nada. No temes perder porque nada externo te define. Imagínate que nada externo te define. Dios, qué diferencia hay de vivir esto y teorizarlo. Yo soy un teórico de la verdad. Me cuesta practicar, como todos ustedes. El punto es que exponiendo este conocimiento afuera, podemos tener una percepción de la realidad que nos ayude a expandernos para poder vivenciarlo. Por eso que estoy haciendo lo que hago, todos los videos y todo esto. Como mínimo, suscríbete o propágalo para que más personas tengan un poquito de luz que los ayude a dar un paso adelante. Es fantástico y consecuentemente empezarás a comprender de que todo en tu vida es parte de esos pasos. Como escribió el poeta Rumi, tú no eres una gota en el océano, eres todo el océano en una gota. Esa es la paradoja suprema, cuanto menos buscas más encuentras. El yo inquebrantable, cuando todo se derrumba, cuando el amor se va, cuando el éxito se esfuma, cuando el cuerpo enferma, ¿qué queda? Solo lo real. Lo real es tu realidad. Incluso si quieres ponerte a analizar, ¿cuánta gente tienes alrededor de verdad? ¿Quién te va a dar una mano cuando estés solo? ¿Quién va a venir a ti? Te vas a dar cuenta que es muy poca gente. ¿Por qué? Porque la esencia divina del amor no la manifiesta todo el mundo, no es para todos. El Brihadaranyaka Upanishad lo proclama, Purnamadaha Purnamidam. Eso es plenitud, esto es plenitud. Estar en el estado de plenitud, lamentablemente, tiene un proceso
que nosotros necesitamos trabajar y cultivar, y no todo el mundo está en el mismo estado de plenitud. Por eso los sabios, los grandes genios del amor, no estaban al mismo nivel que la mayoría de las personas. Por eso se transformaron en maestros, porque tenían la capacidad de practicar la esencia como seres divinos. Desde ahí es que podían ayudar a los demás. Y todo el día nos fuerza esta realidad a trascender el mundo material. Es algo que vamos a tener que hacer, lo querramos o no. Antes o después la vida nos va a mostrar las propias cagadas que nosotros hicimos intentando generar felicidad y satisfacción efímera y material en nuestra existencia. No es un consuelo, es una revolución esto. El filósofo existencialista Kierkegaard lo intuyó cuando escribió: la vida no es un problema que resolver, sino una realidad que experimentar. Por todos lados, tantos pensadores que lo han visto. No es algo inusual, es un conocimiento, y por algo está presente en nuestra existencia. Flota en el éter y sabemos de esa realidad porque el alma sabe. El sabio añade: es una realidad que ya eres, no necesitas resolverte porque nunca estuviste roto. Y yo siempre me siento roto, se los digo desde el alma, pero en verdad es una momentánea circunstancia que estoy pasando para entenderme mejor a mí mismo. No necesitas alcanzar porque nunca estuviste separado. La conexión es constante, siempre estuvo, no la vimos, perdimos el foco de la realidad. Este es el gran secreto. La depresión, la ansiedad, el vacío no son más que señales de que has olvidado tu verdadera naturaleza, como un río que busca desesperadamente el océano sin darse cuenta que ya es agua. ¡Ja! La paz no es algo que construye, es algo que recuerdas. Volvemos al punto de recordarnos como seres espirituales. El camino del no camino. No hay ningún lugar a donde ir, hay un lugar donde estar. Los antiguos maestros zen decían: antes de la iluminación cortaba leña y acarreaba agua. Después de la iluminación corto leña y acarreo agua. ¿Qué significa? Que la iluminación, la percepción de tu realidad espiritual no va a hacer que dejes de hacer las acciones externas y superficiales. Va a hacer con que las hagas en un estado de conciencia diferente. Las acciones van a ser las mismas: trabajar, ser padre, ser esposo, ser hijo, ser lo que sea. Pero el estado de conciencia va a ser lo que transforma tu percepción de la realidad. La plenitud no cambia lo que haces, cambia cómo lo haces. El Srimad Bhagavatam enseña que el mayor logro no es dominar el mundo, sino dominar la mente que lo percibe. Como dijo el místico cristiano Meister Eckhart: el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve. Es como si fuese un reflejo. Vos querés verte como algo asqueroso, algo carente, algo limitado, algo que nadie quiere. Pues ese ojo será el que te vea la humanidad. Muchas veces le decimos cosas a la gente en relación a sus personalidades, su forma de ser, pero en realidad nos lo estamos diciendo a nosotros mismos. Y lo mismo sucede con nuestra relación con lo divino, con Dios. ¿Cómo se cultiva esta visión? No mediante técnicas complejas, sino mediante la sencillez radical. Sí, hay procesos que te ayudan a potenciarlo, pero estos 3 puntos son esenciales. Atiende. Silencio. No huyas del vacío o la soledad. Es el vientre de la creación, es donde se gesta la realidad del alma. Atención, cada acto, por pequeño que sea, es un ritual sagrado. Entrega, no luches contra la vida, fluye con ella. En conclusión, la danza de lo eterno es lo que tienes que manifestar en tu realidad. El monje Ryokan bailaba bajo la luna porque había comprendido lo que tú también descubrirás, que la felicidad no es un premio, sino tu estado natural. Pero para llegar a esa felicidad, Sat, eternidad, vive el presente constante, no hay futuro ni pasado. Chit, baja el conocimiento desde lo divino, desde lo que ya eres y consecuentemente quién viene. Ananda, la felicidad de lo que ya eres. Felicidad por comprender que estás momentáneamente deambulando por una ilusión
que no te va a llevar a tu realidad eterna, sino que simplemente te enseña a recordarla. El mundo te distrae con sus espejismos, logra esto, consigue aquello, pero la verdad es simple, ya estás completo y siempre lo estuviste. Lo único que falta es recordarnos. No cuando resuelvas tus problemas, no cuando encuentres el amor perfecto, no cuando alcances el éxito. Ahora tú eliges de ser. ¿Qué ser? Tú eliges qué ser. La paz no es un lugar al que ir, es el lugar desde el que enfocas tu existencia. Tu mente es la que tiene que recibir la adiestración, cambiar el chip que tiene. La mente, mantra. Mente, man significa mente, tra, liberación. Libera tu mente de los conflictos existenciales y vive como un alma. Esta noche, antes de dormir, pregúntate, ¿qué necesito realmente en este momento? Y escucha la respuesta que surge del silencio, desde tu alma, no desde tu mente. Escúchate, aprende a escucharte. Allí encontrarás tu templo interior, inquebrantable, eterno, libre. La libertad es algo mucho más profundo de lo que creemos. No tiene nada que ver con la libertad de tener para ser, sino de ser para no necesitar tener. Espero te haya gustado, espero estés satisfecho con este conocimiento. Lo de siempre, suscríbete, propagalo, ayuda a más gente a que pueda percibir una realidad superior a este mundo, infinitamente superior. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Radhe, radhe.